Un par de marineros pertenecientes a la flota de un crucero rescatan del mar un barril cuyo contenido aseguran, dada su apariencia, es vino y cuyo origen podría tratarse de un barco pirata destruido por el molino que aún persiste, pero con mucha menor intensidad. Durante uno de los ataques por parte de la pirata Alvida y su tripulación, previo al saqueo, dicho barril cayó en la cocina. Posteriormente, Kobe, un joven quien, por error, durante su primer viaje de pesca, tomó uno de los barcos pertenecientes a los piratas de Alvida y, desde entonces, es obligado por ella con el fin de no terminar con su vida en ser su servidumbre, además de su navegante, a reconocer sus habilidades. Disimuladamente, como costumbre, ante el temor de exponerse al riesgo de los combates, se resguarda en dicho lugar, por motivo de la presencia de sus indeseados compañeros, los cuales sospechan holgazanea, finge sus intenciones son hurtar el barril. Ellos ofrecen en ayudarlo bebiendo el vino, sin tomar en consideración las advertencias de Kobe sobre de enterarse de la señorita Alvida será el fin de sus vidas. Se disponen a abrirlo, momento justo en que, desde su interior, sale un joven hambriento. Los piratas, sintiéndose ofendidos por el joven de ignorarlos, deciden acabar con él. Sin embargo, se percatan son incapaces. Preguntándole quién es, el joven se presenta con el nombre de Monkey D. Luffy. Después de los piratas huir y con el temor de Alvida lo encuentre pronto, Kobe intenta convencer a Luffy se marche de inmediato, pero él prefiere dirigirse al almacén de comida. Dado ello, Kobe se resigna, se presenta y le informa sobre la situación de su saqueo. Al escuchar a Luffy decir necesita un bote, asume fue devorado por el remolino y, ante su cuestionamiento sobre si pertenece a la tripulación de los piratas de hace un momento, le cuenta su historia. Luffy le expresa su desagrado y le aconseja no ser un cobarde. Él reconoce ser cierto. Acto seguido, le pregunta por su motivo de navegar. Luffy le responde querer ser el rey de los piratas y, al Kobe preguntarle sobre su tripulación y afirmar ser imposible lograrlo, puesto que en la era de los piratas es algo que todos desean: riqueza, fama, el poder de gobernar el mundo entero, encontrar el One Piece. Menciona aún no tener tripulación y, sinceramente, no le interesa si lo logra o no. Es su sueño y está dispuesto a intentar cumplirlo, incluso si ello implica perder la vida. Las palabras de Luffy hacen reflexionar a Kobe, inspirándolo en determinarse a cumplir el suyo, que tuvo desde la infancia: ser parte de la marina para arrestar a los piratas. Cuando Luffy está por irse en búsqueda de un bote, aparece Alvida, quien, tras los reportes de sus piratas, creyó el intruso se trataba del cazarrecompensas Zoro. Al ver a Kobe, intenta intimidarlo como costumbre, preguntándole quién es la persona más hermosa de todos los océanos. No obstante, impresionado por su aspecto, Luffy le pregunta a Kobe si conoce a esa mujer, describiéndola con insultos. Ella, gobernada en ira, ordena su eliminación. Luffy pelea contra la tripulación de Alvida. Sus movimientos delatan una condición anormal, confesándoles a Kobe y Alvida, mediante respuestas a sus preguntas, haber comido la fruta del diablo Goma Goma, convirtiéndolo en un hombre de goma. Alvida menciona haber escuchado sobre ellas, pero nunca creyó fueran reales. Después de escucharlo decir, no es un cazarrecompensas, sino un pirata sin tripulación aún, pero tarde o temprano tendrá al menos 10 integrantes, lo reconoce como un rival. Temiendo por pierda la vida, Kobe intenta disuadir a Luffy de enfrentarla. Sin embargo, pronto recuerda sus palabras y toma el valor suficiente para insultarla y amenazarla con cumplir su sueño de unirse a la marina y pronto arrestarla. Alvida, furiosa, lo ataca, pero Luffy lo defiende y la contraataca, mandándola a volar con un solo golpe. Acto seguido, ordena a la tripulación de Alvida le den un bote a Kobe y no vuelvan a molestarlo. Momento justo en que son atacados por la marina. Luffy aconseja a Kobe ir con ellos. No obstante, este último, consciente de hacerlo sería considerado un criminal, prefiere acompañarlo. Al abordar el bote, una mujer que tripulaba el crucero y aprovechó las distracciones de Alvida y sus piratas para robar todo el botín, observa a Luffy.
dado que el destino de Luffy es el One Piece y para ello necesita recorrer la gran línea, se determina en unir a Zoro a su tripulación. Kobe le menciona escuchó rumores sobre fue capturado por la marina. Luffy se decepciona un poco al pensar de ser así no debe ser tan fuerte, pero recobra el ánimo al Kobe asegurarle es tan fuerte y despiadado que es considerado un demonio. Luffy le menciona quizá sea una buena persona. 20 días atrás, en Shell's Down, Helmeppo, hijo del capitán de la marina Morgan, con su habitual actitud déspota, comete abuso de autoridad en el bar de Lirica, utilizando a su mascota lobo Zoro para provocar un desastre. Sin embargo, Rika, hija de Lirica, molesta y triste, con ira lo enfrenta, haciendo lo posible para ahuyentarlo. Cuando Zoro intenta atacarla, Roronoa la defiende, causando con su ataque pierda la vida. Después de Helmeppo confirmar al escucharte su propia voz, se trata de Roronoa Zoro y percatarse, tras enfrentarlo, no es capaz de vencerlo, lo amenaza con de no entregarse a la marina para cumplir con un castigo de 30 días, informar a su padre de lo sucedido y condenarán a ejecución a la dueña del bar y a su hija. Luffy y Kobe arriban a Charlestown. Luffy inmediatamente pregunta a los ciudadanos si Roronoa Zoro fue arrestado en la base. Kobe no se sorprende al ver la reacción de horror en las personas por escuchar su nombre. No obstante, sí lo hace al nombrar en un comentario al capitán Morgan y notar las personas reaccionan de la misma manera. Sin nadie quien pueda orientarlos, se dirigen al campo de ejecución de la base de la marina, lugar donde encuentran a un sujeto atado. Por su vestimenta, Kobe confirma se trata de Zoro y se asombra por verlo en un sitio como este y no en uno con mayor seguridad. Rika, con cautela y prisa, se aproxima a Zoro para entregarle unos onigiris que ella misma preparó con gran afecto y esfuerzo, ya que es la primera vez que cocina. A pesar de no haber comido nada, consciente de su vida corre peligro, Zoro finge no tener hambre y ni siquiera gustarle los onigiris. Además, con el fin de se marche lo antes posible, la amenaza con acabar con su vida, momento justo en que aparece Helmeppo y con cinismo le comenta a Zoro cuidar sus modales. Acto seguido prueba uno de los onigiris, sin embargo al desagradarle el sabor por tener azúcar en lugar de sal, lo pisotea y con base en un decreto de su padre, el capitán Morgan, todo aquel que ayude a un criminal será condenado. Ordena por lo pronto a uno de sus subordinados arrojarla fuera de las instalaciones. Él de antemano se disculpa con Rika, aconsejándole se acurruque. Luffy la atrapa evitando se lastime. Helmeppo se marcha. Zoro desea transcurran pronto los 10 días restantes. Luffy se aproxima a Zoro, le menciona haber escuchado rumores sobre es una mala persona, creer lo ataron y dejaron en ese lugar solo para humillarlo, de ser él no soportaría ni 3 días sin comer, confirmando es demasiado fuerte. Zoro le asegura sobrevivirá y antes de marcharse Luffy le pide le dé a comer los restos del onigiri pisoteado. Él, aunque en un principio confundido, accede. Zoro se lo agradece. Kobe se siente confundido y decepcionado por el comportamiento del hijo del capitán Morgan y la marina. Rika les cuenta a Kobe y a Luffy el motivo de la condena de Zoro. Luffy se percata Zoro es una buena persona y se determina en unirlo a su tripulación. Nuevamente, Helmeppo comete abusos en el bar de Rika, lugar donde también se encuentra la joven que hurtó el botín de Alvida. Al llegar Luffy y escuchar a Helmeppo decir estar aburrido y por ello decidió ejecutar a Zoro el día de mañana, molesto lo golpea. Kobe lo contiene. Helmeppo le menciona, le comentará a su padre sobre su falta. Morgan comenta a uno de sus subordinados recientemente se ha percatado los ciudadanos no le rinden el tributo suficiente. Él le menciona no cuentan con más dinero. No obstante, Morgan le dice no tratarse sobre ese asunto, sino del respeto que le tienen. Helmeppo interrumpe pidiendo ejecute a Zoro e informándole lo sucedido con el sujeto del sombrero de paja. Zoro
Zoro recuerda la promesa que le hizo a Shimotsuki Kuina: recobra las fuerzas necesarias para no rendirse y sobrevivir. Luffy aparece de nuevo ante él y le ofrece desatarlo a cambio de se una a su tripulación. Él le menciona no pierda su tiempo, pues no lo hará. Piratas es sinónimo de malas personas. Tras Luffy preguntarle qué hay de malo en ser un pirata, pues le asegura lo consideran un malvado cazador de recompensas, le responde no le interesa lo que digan, nunca ha hecho algo de lo cual se arrepienta, hará todo lo que sea necesario para cumplir su meta y sobrevivirá sin importar nada. Luffy le asevera no importarle, ya está decidido será parte de su tripulación, preguntándole si utiliza katana. Solo le responde sí, pero el hijo inútil del capitán tomó todo lo que traía consigo. Luffy le dice si las quiere de vuelta tendrá que unirse a su tripulación y, sin atender una respuesta, parte para recuperarlas. Sin embargo, al equivocarse de dirección, utiliza sus habilidades de la fruta Goma Goma, mientras ordena a sus subordinados erigir su monumento en lo alto de la base. Morgan es cuestionado por su hijo sobre por qué no busca venganza contra el sujeto que lo golpeó, cuando incluso él nunca lo ha hecho. Molesto, Morgan lo golpea y le responde nunca le había hecho por ser una desgracia de hijo a quien ni siquiera vale la pena golpear, pidiéndole recordar él es el único que posee grandeza. Acto seguido le comenta haber escuchado encontró a alguien en el campo de ejecución, preguntándole si terminó con su vida. Helmeppo le menciona no, ya que solo se trataba de una pequeña. Morgan le asevera no importarle y pide al teniente encargarse de la ejecución, pero al este último negarse, les menciona todo aquel que se atreva a desobedecerlo es considerado un traidor y lo ataca, recordándoles ser él el oficial de la base con mayor rango, además del mejor. Por lo tanto, todo lo que hace y ordena es lo correcto. Morgan decide olvidar por el momento el asunto, aseverando lo tratará personalmente, prefiriendo atender su monumento. Luffy, al no encontrar a Helmeppo y observar actividad en lo alto de la base, utiliza sus poderes para aproximarse con prontitud. Sin embargo, no mide su fuerza y destruye el monumento de Morgan. Él, repleto de ira, ordena su captura. Luffy toma a Helmeppo y huye. Al interior de la base se encuentra la joven, quien, al ver a Luffy, actúa con sigilo. Con el fin de evitar más maltratos, Helmeppo le revela a Luffy la ubicación de la katana de Zoro. Sin embargo, Luffy ahora lo utiliza como rehén para dirigirse al sitio. Kobe intenta desatar a Zoro. A pesar de las advertencias de este último sobre de ser visto, acabarán con su vida, mencionando no soportar más los abusos de la marina y asegura querer ser un buen oficial. Cuando Zoro le comenta aún le restan 10 días para cumplir la condena, Kobe le revela a Helmeppo nunca estuvo dispuesto a cumplir su palabra y le cuenta lo sucedido en el bar de Lirica, pidiéndole no se convierta en un pirata si no lo desea, pero ayuda a Luffy en combatir a la marina, puesto que en ese momento son los únicos capaces de salvarse el uno al otro. Morgan y sus fuerzas aparecen. Él ordena la ejecución de ambos. Ellos disparan. Zoro recuerda a Kuina. Luffy aparece para salvarlos y, ante la pregunta de Zoro por querer saber quién es, al quedar asombrado por presenciar sus habilidades anormales, se presenta como Monkey D. Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Zoro, sorprendido, le pregunta si siquiera sabe lo que significa. Kobe le menciona cuando lo escuchó por primera vez, también resultó sorprendido, pero es consciente, está determinado en hacerlo, obtener el One Piece. Luffy le muestra solo las katanas que encontró y le pregunta cuál de ellas es la suya. Él responde las 3, pues utiliza el estilo 3 katanas. Luffy se las entrega y le pide pelear juntos, cuestionando si prefiere perder la vida a manos de la marina. Zoro accede en ser parte de la tripulación. Luffy se emociona al escucharlo, olvidando por completo la situación. Zoro, desesperado, le pide lo desate pronto. Después de haber presenciado las habilidades de Luffy, Morgan confirma ser cierto los rumores sobre la existencia de las frutas del diablo, los tesoros escondidos del mar, los cuales otorgan a quienes las consumen
poderes fuera del humano, tales como respirar fuego, causar tsunamis, entre muchos otros completamente desconocidos aún, y cuyos secretos se menciona se encuentran en la Gran Ruta. Morgan le asegura a sus subordinados no existe duda sobre el sombrero de paja comió una fruta del diablo. No obstante, sin importar quién sea, cualquiera que se oponga a él debe ser ejecutado. Por lo tanto, ordena acabar con sus vidas. Luffy intenta desatar a Zoro. Este último, consciente se demora demasiado, le pide de pronto una de sus katanas, ya que los marinos se aproximan con rapidez. Tan pronto Luffy lo hace, Zoro se libera. Morgan, al igual que todos, se sorprende. Zoro le pide a los marinos apartarse si desean conservar sus vidas. Acto seguido, le menciona a Luffy será un pirata como se lo prometió. Después de todo, es oficialmente un criminal por haber desafiado a la marina. Sin embargo, desea dejarlo en claro, solo se enfocará en cumplir su ambición por ser el mejor espadachín del mundo. Por lo tanto, si se ve obligado a renunciar a ello, deberá aceptar la responsabilidad y disculparse con él, pues, criminal o no, hará su nombre se escuche por todo el mundo. Luffy se asombra y le comenta, el rey de los piratas no esperaría menos de ello en su tripulación. Enfadado por sus fuerzas no responder, Morgan le repite la orden de eliminarlos, palabras que inician el enfrentamiento. Tras escuchar a Luffy decir comió la fruta Goma Goma, por lo cual es una persona de goma, los marinos le advierten a su capitán no tienen oportunidad de vencerlo, pues ni siquiera pueden contener a Roronoa. Ante ello, Morgan les ordena a todo aquel que se considere a sí mismo débil termine con su propia vida, ya que no necesita soldados incapaces. Molesto, Kobe le pide a Luffy termine con esta unidad de la marina. Él ataca directo a Morgan, no obstante, este último logra defenderse. Finalmente, enfadado por la falta de respeto, el capitán de la marina, Morgan, la mano de hacha, se dispone a pelear. Luffy, sin dificultad, le hace frente. Desesperado y temiendo por la vida de su padre, Helmeppo toma de rehén a Kobe y amenaza a Luffy con terminar su vida si no se detiene. Sin embargo, este último no se percata de la situación hasta que Zoro se lo hace saber. Por su parte, Kobe le menciona a Luffy no se detenga por él, deseando no ser un obstáculo para sus planes, incluso si ello implica pierda la vida. Palabras que mantienen sin cuidado a Luffy y, consciente de la sinceridad de sus intenciones, le pide a Helmeppo rendirse, ya que, sin duda, Kobe está decidido a ofrecer su vida. No obstante, al poco tiempo, notando que Helmeppo persiste en su amenaza, Luffy se aproxima lentamente hacia él, ignorando por completo cada una de sus advertencias. En ese instante, Morgan toma provecho de Luffy, ha bajado la guardia para atacarlo. Sin embargo, con prontitud, Zoro lo defiende, dándole oportunidad a Luffy de rescatar a Kobe. Zoro vence a Morgan y, dirigiéndose a Luffy como capitán, le asevera puede contar con él. Sorpresivamente, el resto de la marina festeja la derrota del capitán Morgan, mencionando estar felices por ser libres al terminar su reinado. Encontrándose aún en el interior de la base de la marina, la joven amarra y amordaza a todos los guardias que se interponen en su camino a cumplir su objetivo, el cual consiste en localizar uno de los mapas de la Gran Ruta Marítima. Sin embargo, al lograrlo, se percata tratarse de uno falso, mismo que contenía un mensaje de burla por haber robado el original, el cual la joven, por medio de su insignia, reconoce pertenece al capitán Buggy, también conocido como Buggy el Inmortal, en el bar de Ririka, siendo invitados por ella como muestra de agradecimiento por haber salvado a Shoutdown. Zoro y Luffy comen hasta la saciedad. Por su parte, Kobe es modesto. Tras escuchar a Luffy volver a decir se convertirá en el rey de los piratas, Zoro retoma el tema de la tripulación y le pregunta cuántos otros compañeros la conforman, ya que si desea convertirse en el rey de los piratas, necesitará una tripulación numerosa. No obstante, Luffy le confiesa solo ser ellos dos. Zoro resulta enormemente sorprendido, pues, aunado a ello, ni siquiera cuenta con un barco.
razón por la cual comienza a cuestionarse su decisión sobre aceptar a Luffy como su capitán. Este último le pide no preocuparse, puesto que pronto contarán con una tripulación y un gran barco. Rika le pregunta a Luffy a dónde se dirigen. Él responde a la gran ruta marítima, palabras que sorprenden a Koby, advirtiendo no pueden dirigirse a dicho sitio con solo 2 tripulantes, ya que es un lugar demasiado peligroso. Acto seguido les explica, como es bien conocido, el mundo está compuesto por 2 océanos, y el enorme continente que los divide por la mitad es conocido como la línea roja, por causa de en él localizarse un poblado donde, con un ángulo perfecto, converge la gran ruta marítima, siendo el sitio donde los rumores aseguran que Roger, el rey de los piratas, ocultó su glorioso tesoro, lo más valioso del mundo, el One Piece. En razón de ello, los piratas de todo el mundo navegaron hacia la gran ruta marítima, lo cual provocó que se convirtiera en un campo de batalla, conocido como el cementerio de piratas. Rika comenta ha escuchado historias de sus clientes que aseguran todo aquel que entra a la gran ruta no regresa con vida. Sin embargo, nada de todo ello tiene con cuidado a Luffy y a Zoro. Ante los insistentes comentarios de Koby sobre desistan de viajar a la gran ruta marítima, Zoro le pregunta qué es lo que le preocupa. Sí, después de todo, él no los acompañará. Koby le responde, a pesar del corto tiempo que lleva conviviendo con Luffy, ha desarrollado una fuerte amistad. Este último lo confirma, afirmando sin importar sus caminos se separen, siempre serán amigos. Koby les confiesa nunca haber tenido amigos y, mucho menos, alguien que arriesgara su vida por él, razón por la cual le agradece, además por haberle enseñado, sin importar qué es lo que suceda, debe pelear por sus convicciones, lección que le permite el valor para estar dispuesto a incumplir su sueño que añoró desde pequeño. Zoro, consciente del pasado de Koby, le advierte a la marina quizá no le permita enlistarse por haber sido parte de la tripulación de un pirata, momento justo en que arriba la marina, mismos quienes, tras confirmar de propia voz de Luffy, son piratas, le reitera su agradecimiento por acabar con la tiranía de Morgan. Aún así, les recuerda su deber detenerlos, por lo cual les aconseja abandonar la ciudad lo antes posible, asegurando, como muestra de agradecimiento, se abstendrán de avisar al cuartel general. Presenciando el maltrato de la marina hacia sus salvadores, Luffy y Zoro, los ciudadanos expresan su disgusto. Luffy agradece a Rika por la comida y, en compañía de Zoro, procede a retirarse. Percatándose de la presencia de Koby y reconociéndolo, uno de los miembros de la marina le pregunta si no forma parte de la tripulación de Luffy. Ante la falta de respuesta por parte de él, le pregunta a este último. Luffy le responde podría decirle todo lo que han hecho durante ese tiempo, palabras que llaman la atención de Koby y provocan cuestiones si realmente Luffy sería capaz de delatarlo. Luffy, a su manera, comienza a contar sobre Alvida. El temor de se enteren sobre su pasado comienza a dominar a Koby, puesto que podría perder la oportunidad de cumplir su sueño de unirse a la marina. En el instante en que Luffy comienza a mencionar Koby estuvo por 2 largos años, este último, incapaz de tolerar la situación, lo golpea. Por su parte, Luffy le propina una paliza, acto que disipa todas las dudas de la marina, razón por la cual el mismo oficial de antes les advierte no permitirá provoquen caos en la ciudad. Zoro detiene a Luffy, aseverando ser suficiente, pues ya ha aprendido su lección. Ambos finalmente se marchan. Al poco tiempo, Koby comprende las intenciones de Luffy sobre hacerlo enfadar para provocarlo golpeara, sintiéndose avergonzado por depender de él incluso hasta el final. Koby se cuestiona si, después de todo, aún sigue siendo un inútil, pensamiento que le da el valor suficiente para pedirle al oficial lo enliste en la marina, asegurando no tendrá ningún inconveniente con cualquier tipo de labor, todo con el fin de ser parte de la marina. Uno de los oficiales, con base en rumores sobre la existencia de espías de los piratas, le aconseja a su superior no acceder sin llevar a cabo una previa revisión de sus antecedentes, puesto que no le brinda confianza.
No obstante, su superior, dando mérito a la actitud de Kobe y reconociendo su fiel compromiso hacia su meta, autoriza su petición. La joven, llevando consigo el mapa falso de Buggy, se dispone a partir. De igual manera, y sin percatarse de su presencia, Luffy y Zoro también se disponen a partir. No obstante, Kobe los interrumpe por un ligero momento, solo con el fin de agradecerles y mencionarle personalmente a Luffy. Nunca olvidará lo que hizo por él. Zoro comenta ser la primera vez en que ve a un infante de la marina estar agradecido con un pirata. Luffy le dice a Kobe algún día se encontrarán de nuevo. Este último, acompañado por Ririka, Rika y la marina, se despiden con buenos deseos de Zoro y Luffy. El oficial felicita a Kobe por tener un excelente amigo. Acto seguido, reconociendo saludar de tal manera a un pirata se trata de una falta al código naval, se castiga a sí mismo y al resto de la base con no probar bocado alguno durante 3 días.